Muy bonita canción. Quisiera ser un pez. Yo no quisiera ser un pez, aunque me encanta el mar y nadar, y me baño mucho, pero pez no. Peces no tienes, ¿no? No, nunca he tenido, porque mi madre decía que traen mala suerte. Miento, he llegado a tener mi hijo Ernesto, el de Valencia, y lo tenía en su cuarto, porque yo en el salón no los quería. ¿Y tortugas? Tortugas he tenido muchas. Y ahora a mis nietos les compré, porque las llaman parpubas, y como las ven en el parque que hay debajo del puente, les tuve que comprar un par de parpubas. Yo he tenido peces también, lo que pasa es que se morían pronto y no. Es que los peces no traen... Y tortugas también, y una de ellas se cayó a la calle. Yo con los niños chicos he tenido de todo, he tenido hasta un, ¿cómo se llaman? ¿Un hámster? Hámster, me lo regaló Pichu, y eso fue horroroso, se comieron media casa, los tiré por la ventana, al campo, que había campo. Vaya. Antonio Almagro, un hombre súper polifacético, con un sitio divino que es La Estrellita, que además ahora donde estás en Parque Sol es un sitio divino, con caballos, amante de los caballos, y ahora encima monta un club ciclista. Antonio, buenos días, buenas tardes ya, gracias por venir. Buenas tardes, buenos días a vosotros. ¿Qué tal estás? Bien, gracias por invitarme aquí a vuestro programa un día más. Un placer, tú sabes que el año pasado en la feria te tuve en mi casa, lo pasamos muy bien, y que además a mí me encanta pasar por tus negocios, que antes estaba delante del fuerte y ahora lo has trasladado a un sitio con mucho paso. Sí, la verdad es que hemos cambiado al edificio Parque Sol, hemos puesto allí un restaurante muy bueno, por lo menos hemos pretendido ponerlo, y ha tenido una aceptación el público y la gente ha conocido, y la verdad que estamos trabajando muy bien, espectacular, como dice el otro. Bueno, no me cabe duda de que tiene que ser un restaurante buenísimo. ¿Qué se puede comer allí? ¿Qué pues lo que tenemos es la comida tradicional nuestra, comida mediterránea, un poquito de pescadito fresco al día, todos los días, sugerencias, y muy bien, la verdad es que estamos trabajando bastante bien. Luego de lunes a viernes tenemos un menú también económico ejecutivo de 10 euros para la gente trabajadora, para la gente que esté cercana allí a nosotros. Oye, ¿qué tiene ese menú? Porque yo tengo comida de la Junta Directiva del Rotary mañana, pues pasado creo. Pues lo típico, 2 o 3 platos de cuchara a elegir y tus 3 platos de segundo, tu bebida, café y postre incluido. Pues había elegido otro sitio, pero igual me cambio a ti para que los demás lo conozcan. Sí. Háblanos de ese cambio de caballos. Bueno, no, los caballos no los vas a dejar nunca. No, los caballos seguimos con ellos, como siempre, seguimos con nuestro tema de carrera y criando unos cuantos caballos. Y ahora pues se ha hecho un club de amigos, el Grupo Ciclista de Marbella, y me llamaron también, entre amigos hemos empezado a poco a poco a darle forma al club este ciclista, por parte del presidente, que es Plaza, y bien, la verdad es que bastante bien. Tenemos ahora mismo 60 socios y estamos en alza porque todo el mundo quiere entrar en el club. La bicicleta esta que has traído, que tenemos ahí delante, ¿esto es una bicicleta de competición? Bueno, es una bicicleta buena, sí, bastante bien, es de las que usamos a diario. ¿Buena quiere decir cuánto puede costar? Bueno, las bicis hoy en día es una locura, pero una bici hoy medio, las 6.000 euros... 6.000. 6.000, no, nadie, de ahí no bajamos nunca. Y en Marbella, como yo digo, todos queremos tener lo mejor. ¿Qué te gusta más, ir montado en un caballo o en una bicicleta? Bueno, son dos cosas complementarias, porque la bici es deporte, es mantenernos día a día con salud, y oye, también para el tema de los caballos me viene bien hacer también un poquito de deporte extra, que viene muy bien. O sea, que el caballo es más placer que deporte. Sí. Hombre, las bicicletas comen menos. La verdad, comen menos y terminas de entrenar, las guardas y no te dan ruido. Lo digo porque mantener a los caballos, nada más que en comida, debe ser algo costoso, ¿no? No te creas. ¿No? Todo el mundo piensa que los caballos es dinero costoso mantenerlo, y un caballo comiendo bastante bien se puede mantener por 50 euros al mes, lo tienes mantenido. Si lo tienes en tu casa, claro, tienes en tu casa o por 50 euros. Está bastante mantenido, está bastante bien. Lo malo, claro, tenemos que pagar hípica, tenemos que pagar cosas, ya ahí entran otros... Nosotros no tenemos caballo porque... Yo he tenido, Paco. Yo no he tenido nunca porque caballo. Es el deporte, para mí, deporte y placer que más me gusta. Ahora ya solo monto de rocío en rocío, pero yo he tenido porque mis hijas también han montado. Claro, a mí es que en un piso un caballo no me cabe, pero es un animal que me encanta. Pero no, que lo puedes tener en una cuadra, que es lo que yo tenía, y pagas el mantenimiento a la cuadra. Sí, lo que pasa es que ahora no me da tiempo. Y solo vas a montarlo y ya está. Exacto. Pero claro, ahí tienes que pagar personal que te lo están cuidando, te están dando de comer, esas cosas son pagas extras. Eso, pero si te gusta y tienes tiempo, es una manera, es como el time sharing que hablábamos del barco con Juan Luis Fuentes, que no tienes un barco, pero tienes la posibilidad de pagando un tanto al mes, disfrutar de 4 salidas de barco. Claro.
pero y el caballo puedes Claro. hacer eso también. También puedes alquilarlo por hora, También puedes lo puedes alquilar caballos por alquilar hora, por que lo alquilas, te das un paseo, lo sueltas y son económicas también, ¿eh? Sí, Y sí, es primero, verdad. primero aprender Y a que montar. si vende bien los caballos. Sí, Está muy sí. bien. El grupo de ciclistas de Marbella es simplemente un grupo de amigos que se unen para disfrutar de la bicicleta, o hay alguna otra pretensión u objetivo. Este club que se ha montado ya vienen con gente ya un poco, como yo digo, de una edad un poquito avanzada. Entonces lo que se pretende es hacer un club que va a estar fundado en Marbella en pretensión de disfrutar de la bici, En lo que no vamos a crear un club para competiciones o crear algo de deporte un poco fuera de lo que es el ámbito de Marbella. Es un club deportivo con ánimos sin ningún lucro, solo para que la gente se divierta en la bici. Ahora también tenemos el futuro, que son las bicis bastante eléctricas, que oye, gente que por su trabajo no monta mucho, por su edad ha venido tarde al ciclismo y tal, tiene las bicis eléctricas y sale con gente y está bastante bien. ¿Te mueves por Marbella en bici? Andando, Yo siempre, en coche, yo en bici? siempre. Mucho más cómodo, claro. Sí. Ahora hay otra manera de moverse por la ciudad, que es el patinete eléctrico, Bueno, que me yo parece lo que de- en cierto modo es un peligro. Sí. Esta misma mañana cuando venía para acá me ha pasado uno por el lado, por la acera, que no me ha llevado de puro Paco, ten milagro. cuidado, que ahora está estupendamente de la cadera, a Por ver si te eso la digo, a ver si fastidia. ahora me van a estropear otra cadera. vamos. No, no. Yo lo de los patines eléctricos estoy en contra totalmente también. de ellos. Yo Es estamos que en contra. yo creo que es un peligro, ¿eh? Sí, totalmente. Ya ha habido bastantes Ha habido muchos accidentes. accidentes. Yo no sé por qué las autoridades no ponen un poco de stop en ese tema. Porque Sí. yo creo que estos se han vendido mucho porque fue una novedad, pero luego se ha desmadrado. Antonio, la sede del club ciclista la vais a tener en La Estrellita. De momento no hay sede, Las reuniones, lo que las reuniones se van a hacer en la Estrellita, van a estar allí la gente, ya venían, porque hemos montado también, el restaurante está también un poco creativo en el mundo de la bici, tiene su bici escorga, cosas de amigos míos ciclistas que han sido profesionales, todos allí puestos, y la temática nuestra es la salud y el deporte. Y la persona que quiera formar parte del grupo, que nos esté viendo ahora mismo, sencillamente ponerse en contacto contigo, por ejemplo, ¿no? Bueno, se pueden poner en contacto allí en la Estrellita, pueden ponerse en contacto con el club, que ya se está creando todos los estatutos y todas las cosas, y hay unos libros de inscripciones donde la gente se van a inscribir. No son caros porque estamos poniendo 60 euros al año, que salen 6 euros al mes, ¿vale? Para las cosas del club, para que tenga su fondo, para todo lo que se haga del club. ¿Eres tú el presidente? No, el presidente es Plaza. Ah, Plaza, me lo has dicho. Ahora mismo, el restaurante, ¿cómo está funcionando con el cambio de ubicación? Pues la verdad que está funcionando bastante bien. Ha sido un cambio con estos temas del COVID, que yo llevaba muchos años ya en el Paseo Marítimo, llevamos 25 años, y era un poco como una apuesta arriesgada, pero la verdad que ha sido un acierto total, porque el local ha quedado espectacular de bonito, la gente le encanta el sitio, tiene una terraza increíble, un terrazón, y estamos trabajando, yo creo que casi 10 puntos por donde el nivel que nosotros queríamos, estamos 10 puntos por encima. Muy, muy bien. Los tramos que hay en Marbella de carril bici, ¿se les está sacando partido o no? La verdad que es muy poco, porque son cortos, muy cortos, y la verdad es que están en unos sitios equivocados, pienso para mi punto de vista. La verdad que los ciclistas lo tenéis complicado siempre porque por muchos sitios no se puede ir, hay que bajarse e ir andando, o por el paseo marítimo muchas veces vas paseando con un perro, con un niño y te pasa rozando una bici, por las carreteras no se os respeta lo suficiente, también es verdad que algunas veces los ciclistas van de dos en dos y es complicado adelantar, o sea, que el tema ciclista es complicadísimo, a mi juicio. Sí, la verdad que es complicado. Yo hubiera apostado como en otras ciudades, yo he estado en San Sebastián y vas por los paseos, tienen su carril bici, Ahí. y la gente anda por el carril bici y los peatones entran a 2 metros hacia el lado y no tienen por qué cruzarse unos con otros, porque tienes tu carril bici. Pero claro, como aquí en el paseo que tenemos, o todo el paseo largo hasta Puerto Banús, la gente en bici va libre de un lado para otro, unos corren más, unos menos, el que va andando por la derecha o por la izquierda, la verdad es que es un poco desastre. No había una localización perfecta, es decir, un carril bici a la derecha, los peatones a la izquierda, y no tiene por qué nadie estorbarse. Hay sitio para todo, pero no está bien ubicado. Es verdad, yo cuando voy conduciendo, especialmente por algunas carreteras como es la que ya he dicho de Istán,
tengo un miedo con los ciclistas tremendo, porque es relativamente fácil el que te puede llevar un ciclista, o sea, hay que ir con un cuidado extremo, no todo el mundo va. Sí, lo que pasa es que la carretera de Istán se ha puesto un poco popular porque es la carretera más cercana, más tranquila que tenemos para andar en bici. Claro. ¿Qué pasa? Que a las horas puntas que todo el mundo termina de trabajar, pues coge su bici y todo el mundo a Istán. Y a lo mejor te puedes encontrar por la tarde allí 100 o 200 ciclistas. La carretera es muy estrecha, las curvas un poco cerradas y la verdad es que muchas veces, también los que vamos en bici pasamos algunas veces un poco de miedo. Lógico. Pero bueno, como aquí sí estamos un poco acostumbrados. Antonio, ¿sigues llevando el cava ecológico Marbella? También, seguimos teniendo un cava ecológico Marbellí que se llama. Eso, el ecológico Marbellí. Y nada, disfrutando las cosas nuestras también. Es que eso es importante también, Paco, que ahora en Navidad la gente sepa que puede consumir un cava que es de Marbella y ecológico. ¿Quién lo hace ese cava y dónde se hace? Este cava lo hace un señor que de aquí vino a Marbella de vacaciones, se afincó aquí en Marbella y su finca la tiene en Extremadura, porque aquí en Marbella no hay uva, ni fábrica de embotellamiento ni nada de eso. La uva en su tiempo. Sí, en Marbella, bueno. La uva marbellera famosa. Sí, pero ya eso hace ya mucho. Sí. Entonces lo que hace es que lo han embotellado y le ha puesto la marca Marbellí a su cava. ¿Qué tal sale? Bien, bastante bien. Está rico, ¿eh? El cava el año pasado estuvo también en mi feria, sí. en mi casa, y llevo unas botellitas. El cava y el vino, como yo digo, la gente joven está cambiando ahora, no bebe tantas bebidas duras como se bebían antes y ahora la gente bebe cava, bebe vino. Han cambiado un poco, la cultura de beber de los jóvenes está cambiando bastante. O sea que se está haciendo más sano. Más sano, exactamente. Porque, claro, el alcohol que tú dices, el alcohol tradicional... Duro. El alcohol duro no tiene mucho para la salud, no beneficia mucho. Y ahora la gente bebe de otra manera. Mientras que el vino con moderación, sí. Exactamente. Dicen que una copita diaria de vino muy sana. El vino tinto de calidad, tinto. Sí, y la cerveza también es muy buena. Para eso está muy bien. No en exceso, pero dicen todo que bueno, si no tienes excesos. Antonio, 1.000.000 de gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Que te pillaba ahí, aquí te pillo, aquí te mato, pero gracias por haber traído la bici, que la gente conozca el Club Ciclista y que conozcan la Estrellita, que es un sitio... Por cierto, ¿lo he soñado o lo tienes decorado ya de Navidad? Nos hemos adelantado y está súper decorado. Pues no te lo perdono, porque normalmente la que tiene la primera Navidad soy yo. Nos hemos adelantado. Lo hemos adelantado y está súper decorado para las cenas que estamos haciendo. ¿Qué horario tienes y qué días? Estamos abiertos a partir de las 11 de la mañana hasta el cierre. No tenemos horario. ¿Todos los días o algún descanso? No, estamos abiertos todos los días. Muy bien. Gracias, Antonio, enhorabuena por todo. Gracias a vosotros. Un placer que hayas estado aquí. A ver, dedícale a este muchacho una cancioncilla. Bueno, tendría que mirarlo a los ojos porque la canción se llama Tus ojos, de Gloria Estefan. Hombre, que Antonio tiene unos ojos preciosos. Pues nada, para él. Ay, pues muy bonita canción también esta, ¿eh? Que mañana llevamos más ajetreada, Paco. Esta canción coincidió con el 5º centenario, con la Expo del 92, del álbum Mi Tierra, de Gloria Estefan. Maravilloso. Todo un éxito. Sí. Uy, la Expo del 92, yo fui como 4 o 5 veces de trabajo y de lujo. Mira qué bicho hay por aquí. No, a mí los bichos no tengo mucha amistad con los bichos. Por eso. Bueno, con César sí tengo mucha amistad de hace años. César Lázaro, nuestro psicólogo de cabecera, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, ya con frío, ¿eh? Eso me está diciendo Paco. Estoy diciendo que me estoy quedando un poquito aquí helado. Esta mañana es que había 8 grados a eso de las 8:30 o 9. Ya se va notando el fresco, la verdad. Pues yo hoy no tengo frío, Paco. Se conoce que esta chaquetita me está protegiendo. Sí, ¿verdad? Lo que sí tengo es mucho dolor de brazo, mucho. Pero eso, tú te quejas todos los días del dolor de brazo, pero no has querido ir a donde tenías que ir. No me he querido operar, ni me pienso operar. Bueno. Me quedo limitada, ¿ves? Para subirlo. Nunca diga de este whisky no beber, digo de este agua no beber. Whisky tampoco, porque no me gusta agua, si me bebo la mía, la tuya. César, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿De qué nos vas a hablar? Interesante para todos nuestros oyentes y telespectadores de Como en Casa en el Mercado Central de Marbella. La semana pasada Paco me proponía que hablase de María Montessori, pero antes de llegar a decir quién es, quería hablar un poco de la educación, la historia de la educación. Perfecto. Porque la verdad es que, a mí me parece apasionante porque hay que pensar que hay un antes y un después con el descubrimiento de la escritura, la prehistoria y luego todo lo que es la historia. La imagen del educador realmente como tal aparece en Babilonia y en Mesopotamia hace 4000 años y eran personas sobre todo que se ocupaban de
algunos discípulos, hijos de reyes y personajes a los que educaban. Más adelante, por ejemplo, en Grecia surge el tutor, primero es Platón, luego Aristóteles fue el discípulo de Platón, que fue el tutor de Alejandro Magno, que le educó y le dio toda la educación. Había una educación más genérica, por ejemplo, en Egipto, para la escuela de escribas, que era donde realmente se enseñaba a los escribas, que eran los que tomaban nota sobre todo de transacciones económicas, historiadores. Ya había ciertas escuelas. Junto con los sacerdotes, la clase privilegiada y de élite. Efectivamente, siempre ha estado muy asociada a educación y élite y dar a aquellos niños la posibilidad de formarse más. Roma, afortunadamente, populariza mucho más la escuela. De hecho, la palabra escuela viene precisamente del latín scola, que era donde iban los chicos, ciudadanos, hijos de ciudadanos, y hay que diferenciar que la gran mayoría realmente no eran ciudadanos, eran esclavos o aquellos que vivían en el campo que tampoco tenían la condición de ciudadano y entonces apenas recibían formación. Pero para esos poquitos niños que eran hijos de ciudadanos, a lo mejor de algún pretor, o algún cónsul o algún mandamás de los que estaban por la época, sí se organizaba una escuela. Y la curiosidad, evidentemente tú sí que la sabes, es que el pedagogo viene de la palabra pedagogus, que era un esclavo, normalmente un esclavo mayor, que ya no servía para el campo o que ya había demostrado mucho cariño hacia esa familia. Entonces se le concedía el rango de pedagogus, que era el esclavo que acompañaba a los niños a la escuela. Entonces era un esclavo de confianza que les acompañaba físicamente, que se quedaba por la zona, que luego los recogía y con los que hacía las tareas. Bueno, pues la imagen del pedagogo realmente ha cambiado poco, sigue siendo más o menos lo mismo. Luego se ha ido definiendo pues 3 perfiles dentro de la educación: la instrucción, muy orientada al tema militar o religioso; luego la formación, muy orientada a la formación de una profesión. Tenemos la típica imagen del aprendiz en la Edad Media con los gremios, luego posteriormente el aprendiz. Eso es algo que ha estado en España hasta 1960 probablemente. Y luego sí que ya un tipo de educación escolar para aquellos que tenían un deseo o las posibilidades de llegar a ejercer algún tipo de profesión liberal, como un abogado, un médico, que eran muy pocos porque realmente el que se podía permitir ese tipo de educación eran personas con mucho poder adquisitivo. Por ejemplo, allá en el año 1800, en el siglo XVIII, XIX y XX, el que podía permitirse comprar los libros de medicina, bueno, pues era un hombre muy rico, porque comprarse esos libros realmente era muy caro. Luego, afortunadamente, se ha ido popularizando cada vez más, y aquí es donde entra en juego pues María Montessori, italiana, que nace en una familia burguesa con cierto poder adquisitivo, pero que rompe completamente con los modelos de la mujer que en aquella época podía estudiar, pero sobre todo orientada al magisterio. Bueno, pues ella se mete en la Facultad de Medicina. Aparte de estudiar biología, antropología, filosofía y otras muchas cosas, accede a la Facultad de Medicina y es la primera mujer médico de toda Italia. ¿Qué pasa? Que a ella el tema de la pedagogía, de la educación infantil, le atrae mucho y acaba orientándose a aquellos niños que no tenían unas capacidades intelectuales buenas y funda pues una escuela que se llama la Escuela dei Bambini, una especie de educación infantil, primaria. Que recordamos que i bambini son los niños. Efectivamente, en italiano. Y entonces ahí es donde ella empieza a implantar un sistema, una metodología basada en los estudios que ella había estado haciendo recorriendo Europa, en Italia, en Londres, en París, estudiando de algunos pedagogos de la época. Implanta un sistema que realmente es revolucionario completamente, porque empieza a dejar de romper con la creencia de que, y esto es muy llamativo, pero hay algunas personas que a lo mejor lo han vivido en carnes propias, que el proceso de educación es un proceso de sumisión de la voluntad.
El educador realmente lo que tiene es someter la voluntad del estudiante y llevarle al acto de aprendizaje. Es un acto casi violento. Por eso las escuelas jesuitas decían eso de la letra con sangre entra, porque realmente al alumno hay que domesticarle, hay que someterle y hay que forzarle, casi como quien abre la mente para introducir ese conocimiento. Dios mío, qué duro Claro, es eso, el nuevo concepto era el educare en el sentido extucere, que se decía, sacar lo que había dentro del alumno. Claro, porque realmente parte de una concepción muy filosófica, no me voy a eternizar aquí, muy platónica, que el alma había descubierto, ya vivía con Dios y cuando vuelve al mundo se ve sometida al cuerpo humano, que es imperfecto. Pero entonces el proceso de aprender es el de recordar lo que el alma ya sabía, ¿no? Entonces es un proceso de imposición de la voluntad del maestro, de llevar al alma a donde uno necesita. María Montessori rompe completamente con eso y hace ver que realmente hay aspectos personales de los alumnos fundamentales como la motivación, el interés y el aprender jugando, ¿vale? Uno de los principios del método Montessori es que gracias al interés y gracias al juego los niños se van a formar. Otro concepto muy importante es el de etapa crítica. Entonces se entendía que, bueno, que se podía educar casi a cualquier persona, ¿no? Porque el alma da igual que la cojas con 7 años, que con 14, que con 25. Bueno, ella considera que no, que existen unas etapas críticas en que si no se ha dado la educación necesaria en esa etapa crítica, vamos a tener personas que van a poderse desarrollar mucho peor. Y Ayet retoma luego esa idea y hace un estudio maravilloso con sus propios hijos y realmente es muy transgresora porque mujer, Italia, en un principio Mussolini la encumbra porque ella va por Estados Unidos con su método, allí cuaja muchísimo. Al volver a Italia, Mussolini la encumbra, hace un montón de casas de estas de los niños, pero luego el régimen fascista acaba imponiéndose y al final la educación está muy mal vista. Recordemos la quema de libros con Hitler. Entonces ella tiene que huir, tiene que salir corriendo de Italia y bueno, empieza un periplo por toda Europa, llega a Barcelona, se queda en España, en Barcelona muchos años, acaba en Holanda, se va a formarse a la India con unas corrientes muy transgresoras y muy innovadoras que incluso a día de hoy son poco conocidas. En fin, es una mujer con una carrera profesional y personal y fascinante. Yo creo que además es un impulso para otros movimientos, como el de Steve Freinet, el de Paulo Freire, el Summerhill, la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia. Toda esa innovación. En fin, que ya digamos, hay otros pedagogos que se dan cuenta que se puede cambiar. Efectivamente, que había que cambiar porque ese tipo de sistema educativo, que hay que decir que en Inglaterra, por ejemplo, ha estado impuesto hasta hace pocas décadas. Por ejemplo, el tema del maltrato físico, ¿vale? Se entendía como una necesidad para realmente llevar a los alumnos a ese estado en que realmente se domestican o se abren al aprendizaje y había que, bueno, pues que someterlo de una manera física inclusive. Qué horror, lo de la palmeta en la mano, lo de rodillas contra la esquina. El ridiculizar a los alumnos. No hay más duros. Las orejas de burro. El gorro con un capirote con orejas de burro, Qué horror, efectivamente. Me parece eso terrible. Ha cambiado completamente. Gracias a Dios. Y ha dado la vuelta y realmente hay una centralización importante en el concepto de que la educación es para los niños y que hay que entender las necesidades. Estoy pensando, haciendo un paralelismo con la medicina, es similar a cuando se hacían las sangrías para curar las enfermedades. Ay, qué horror. Debilitar al sistema para que realmente los humores que se habían descompensado, bueno, pues volviesen a un equilibrio. Es similar, la verdad es que es una forma de dualidad mente-cuerpo que ha estado pues muy vigente hasta que afortunadamente con todos esos pedagogos y escuelas que tú comentas ha ido cambiando y un poco gracias a María Montessori. María Montessori tuvo además un hijo no reconocido, con lo cual, imagínate, allá a principios de 1900, una mujer que va por la vida con un pupilo, porque no lo consideraba su hijo, lo consideraba su pupilo, su sobrino incluso en algunas ocasiones. Bueno, era una cosa muy particular y la verdad es que una mujer con un carácter muy fuerte que se supo imponer y luchar con todo el sistema que había en la época. Creo que hay un centro Montessori en Guadalmina.
Aquí en Marbella hay dos centros, uno que se considera puro Montessori y otro que adapta metodologías. Luego es verdad que hay centros, por ejemplo, que adaptan metodologías Montessori. Para ser centro Montessori realmente, a día de hoy, bueno, pues hay detrás una escuela Montessori que instruye a los maestros y a los profesores, y ahí es donde a veces choca un poco, porque realmente el método Montessori que se está ofreciendo a día de hoy hay que extrapolarlo a todos los medios del niño, incluido la familia. Entonces, este sistema español que todavía seguimos teniendo un poco basado en esa metodología impositiva, choca tangencialmente con la metodología Montessori. La metodología Montessori no hay que imponer, ¿vale? Se concede a los niños periodos de tiempo libre en que ellos tienen que estudiar, ¿vale? Existen unos límites, esos límites se consensúan con los niños desde muy chiquititos, se les va enseñando 3 horas para que tú juegues con el material escolar que quieras. Y a través de ese juego guiado se va ayudando al niño a que vaya adquiriendo unos conocimientos que luego se valoran. No es un abandonar a los niños para que hagan lo que quieran, no, llegan a un nivel realmente muy bueno, sobre todo en la primaria. El problema que luego no hay una secundaria aquí, por lo menos en Marbella, y entonces choca mucho porque, bueno, pues hay un sistema completamente diferente. ¿Y qué opinan los padres al respecto? En general, tú que tratas con padres y con niños, ¿prefieren la dictadura, digamos, dura de antes o este método más liviano, que no llegue a lo que los americanos hacen? El niño tiene un cuchillo, bueno, pues ya aprenderá a no cogerlo, que eso es libertinaje, ¿no es libertad? Sí, pero hablando con la directora, por ejemplo, de uno de los colegios Montessori de aquí de San Pedro, decía que realmente es un concepto erróneo. Existen unos límites dentro del sistema Montessori, eso es imposible llevar una escuela, pero sí que es verdad que hay una educación muy positiva, entendiendo positiva en el sentido de no imponer. Por ejemplo, yo cuando fui a conocer este centro escolar, había unos niños que estaban jugando, chiquititos, 7, 8 años, jugando con la cocina, ¿vale? Porque es un sistema que se entiende que realmente todo tiene que estar dentro de la escuela, y entonces no llegan a estar, no duermen ahí, pero sí que la comida la preparan, ponen ellos la mesa, entonces organizan el sistema de una manera muy participativa. Había unos niños jugando que se estaban poniendo tibios. La educación tradicional hubiese sido: niño, estate quieto, deja de tocar eso, no te manches, que luego, pues no, las monitoras, las profesoras, pedagogas que estaban les decían: os lo estáis pasando muy bien, estáis aprendiendo, pero esto conlleva que te vas a ensuciar. ¿Qué vamos a hacer luego? Y ellos mismos tenían su mochilita en el colgador, ellos mismos fueron, se cambiaron de ropa, metieron la ropa en la mochila, cambiaron su muda, sin problema, sin drama. Claro, ese sistema llevado a casa, en que le imponemos y le decimos cómo tiene que hacer las cosas, no encaja. La verdad es que es una experiencia maravillosa conocer esta escuela y la didáctica que llevan. Bueno, el que quiera ver, no tiene nada que ver, pero bueno, se puede hacer una idea. El método Montessori mal llevado, que vea la película de Stanley Donen, 2 en la carretera, donde aparece una niña con el método Montessori. Pero mal llevado. Bueno, si no la has visto, mírala, porque como psicólogo, 2 en la carretera, ese personaje de la niña te puede interesar. Me lo apunto y me parece muy interesante, porque al final el saber los aciertos y los errores es siempre muy didáctico. No es que llevase el método Montessori, pero hay cierta semejanza a la hora de la tolerancia, ¿no? Para mí lo que has dicho de que los niños se estaban poniendo tibios, que yo, por ejemplo, a mis nietecillos que tienen 3 años les dejo ponerse tibios, luego, sin embargo, cuesta una guerra desnudarlos y estos a favor de ellos mismos se dan cuenta de que se han ensuciado, se lo quitan y lo meten en la mochila o en la lavadora. O sea, eso a favor de Montessori. Yo creo que es un método que realmente deberíamos de adaptar mucho, ¿vale? Igual no todo, pero muchas de las cosas, esa educación positiva, donde hay unos límites que se conoce, que se aceptan, pero luego se enseña, por ejemplo, en vez de no corras, se le dice camina de una manera normal, todo dentro de unos límites. Luego en el patio corren, juegan, se lo pasan pipa. Desde luego es muy diferencial, ¿vale? O sea, rompe completamente con la idea de escuela tradicional que tenemos. Yo, desde luego, me opongo rotundamente a los castigos duros. Hombre, hay veces que hay que regañar. Yo soy muy blanda para educar, pero no soy un ejemplo.
pero lo de antes me parece yo de los grilletes tampoco soy partidario. Y tú puedes hablar mejor que nadie, porque yo no sé si tú serías partidario de los castigos, o castigabas, o razonabas, o qué. No. Es que por ahí no va la cosa. Una cosa es la firmeza y otra cosa es lo que tradicionalmente se ha considerado como un castigo. No, o lo que dice que de estos niños, enseñarles que, vale, que disfruten, pero luego ellos mismos que sepan reparar de lo que han hecho. Lo que pasa es que muchas veces llevar esos métodos requiere tener un pequeño grupo, trabajar con un pequeño grupo, ¿no? Claro, normalmente se suele llevar a cabo en centros privados, porque realmente, aparte de que es un tipo de educación diferenciada de la escolaridad española, ¿vale? Aunque hay centros, ya digo, que se instauran métodos Montessori, pero son sistemas que realmente, pues como el británico o el estadounidense, paralelos al sistema, con lo cual los niños no están escolarizados en un colegio propiamente español. Son metodologías que requieren esfuerzo, sobre todo al comienzo, ya cuando los niños van avanzando funcionan muy bien. Hay un método, por ejemplo, en España, que son las escuelas rurales, que es muy parecido al método Montessori, donde no hace falta diferenciar por edades. Hay que romper, lo que a día de hoy es imprescindible, romper con el taylorismo educativo. Taylorismo me refiero a un sistema industrializado en la educación. Los niños entran y todos tienen que avanzar exactamente del mismo ritmo, al mismo paso y llegar al mismo lugar en el mismo momento. Es absolutamente imposible. Cada niño es un mundo, cada niño tiene sus características positivas, negativas, aspectos que hay que mejorar. Montessori lo retoma y lo aprovecha. El sistema que tenemos a día de hoy escolar ha mejorado muchísimo, pero todavía adolece de muchas carencias. Eso, las escuelas unitarias trabajaban de esa manera. Mi primer destino fue una escuela rural, donde había niños desde 5 años a 14. Claro, fíjate qué enriquecedor para todos ellos. Y aquello fue una experiencia, sobre todo con lo novato que yo era, ¿no? ¿Y en qué pueblo era? En Benaque, en Echaravilla. Madre mía, si te fuiste lejos, ¿no? Sí, además. ¿Vivías allí? No, porque la casa de maestro que había estaba destruida. Entonces. ¿Ibas y venías? Yo me quedaba en Málaga, tenía que levantarme a las 5 de la madrugada para llegar al cruce de la carretera, que pasaba un microbús que subía al pueblo. Fin de una aventura. Dios mío, algún día puedo tienes que contarla. Algún día puedo contarla. Tú te pones allí y yo te entrevisto. Vale. César. La verdad es que tienes muchísimas experiencias. Hombre, esas experiencias pues son muy bonitas. Claro que sí, y a la gente le encantan las experiencias. Y sobre todo el contacto que tuve en esa escuela con el inspector. Eso es para hablar de para hacer otra tesis. César se sienta aquí conmigo y entre los dos te entrevistamos. Vale. Magnífico. César, interesantísimo. Muchísimas gracias, una semana más. Una observación. ¿Qué? Que hablamos una semana de Paulo, pero te quedó Skinner. Quedó Skinner y quedó Watson y quedaron muchas cosas. ¿Te está pidiendo ya demasiado? No, yo encantado. Es que se le pasó. Que se Porque le pasó. Habló de Paulo y dijo, bueno, hablamos de Castigado Skinner. con orejas de burro en la esquina. Había que trabajarlo bien y daba poco tiempo, pero hay mucho por hablar yo he debido todavía. ser muy buena porque a mí nunca me han castigado por nada. No, ¿verdad? Jamás en mi vida, ni en el colegio ni en mi casa. Qué buena. Sí, Bueno, es que tú eres el ojito izquierdo y derecho de tu padre. César, muchísimas gracias. Un placer. Un placer tenerte a ti con nosotros. Gracias. Bueno, pues vámonos con Julio Iglesias. Ay, me encanta. La carretera. ¿Otra vez? ¿Sí la pusimos ayer? Ayer no, Ay, la semana anterior. La semana pasada, bueno. Paco, como siempre, muy interesante la conversación que hemos tenido con nuestro psicólogo de cabecera, César. Sí, porque es tan didáctico que encanta escucharle. A mí me ha gustado mucho porque, sobre todo, como yo soy maleducadora, he sido con mis hijos, con mis perros, con mis nietos, fue algo he aprendido. Yo soy de las que dejo hacer todo. Siempre, y eso no puede siempre ser. Hay tiempo de aprender y de cambiar. Por supuesto que sí. Siempre. Lo que no vamos a aprender tú y yo nunca es el trabajo tan maravilloso que hace mi amiga Pepitina Ruiz, diseñadora y pintora en seda natural. Ahí tenemos una muestra. Bueno, tenemos una muestra que yo le pedí que trajera, porque ella además hoy es nuestra invitada en AMPREM, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, que tenemos una comida al mes y esta vez va a ser en San Cristóbal, porque María Ángeles Parra es socia y lo vamos a hacer allí, que se come estupendamente bien. Y Pepitina nos va a dar una charla allí y bueno, nos va a dar otra aquí. Pepitina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme y por hacer que yo llegue a vuestro público. Es un placer. Ya tuve la suerte, la oportunidad de entrevistarte en el Parque de los Enamorados, en aquel desfile que hubo de muchísimas marcas y clases
pero tú eras una de ellas con tus obras. Pero hoy vamos a hablar más profundamente, porque aquello sí fue un poco aquí te pillo, aquí te mato, porque tenías que empezar. Efectivamente. ¿Cómo empiezas tú con la pintura en seda? Pues mira, es una historia bonita y a la vez de superación. Yo hice derecho, pero un buen día pues cambié la toga por los pinceles, pues gracias a un cáncer de mama. Y digo gracias porque eso me dio la oportunidad de conocer, de superar la enfermedad, que de aquí un llamamiento a todas las que estén pasando por un momento bueno, pues delicado por esta enfermedad, pero bueno, yo llevo 23 años de superviviente, aquello se pasó y bueno, de todo se aprende. Y entonces, en aquel momento, pues cayó en mis manos un trozo de seda y vi a una mujer pintar la seda. Y fue un flechazo, me enamoró totalmente y desde aquel momento vi que mi vida iba a ir ligada a una actividad así. Me estuve educando, porque bueno, pues esto es una técnica que como todo requiere una disciplina y un conocimiento, pero a mí me vino genial, porque en un momento tan importante de tu vida canalizar la inseguridad a través de algo que te proyecta y que te da mucha satisfacción, como es pintar la seda, que la seda es un soporte maravilloso para la pintura. Y rápidamente, en cuanto empecé di los primeros pasos, pues supe que lo mío era crear una empresa y con una filosofía. A mí me ha gustado mucho siempre la pintura y pues como todo el mundo tenemos cuadros en las paredes y las paredes se nos llenan de cuadros y de cuadros. Pero esto es como, vamos a decirlo, como otra forma de lucir el arte y es ponértelo tú. Entonces mi propósito es que las mujeres seamos portadoras de arte para lucir. Y el arte pues se plasma en la seda, pues como un pintor coge un pincel y pinta un lienzo o una acuarela, pues yo lo que hago es pintar la seda. Y por la cantidad de características que tiene, como los colores se expanden y como lleva mucho tiempo siendo un soporte para la pintura, pues yo lo utilizo para que las mujeres podamos llevar, las mujeres o los hombres o cualquier ser humano, pues se pueda poner algo que es una pieza única y exclusiva. Un cuadro no te lo puedes poner, te puedes ir a la calle, pero esto sí. Estos son pequeños cuadros, pequeñas obras de arte. Sí, porque vemos que tiene pañuelos, abanicos, mascarillas, fundas de mascarillas, gran variedad. Pero entiendo que es una técnica difícil y que habrá que utilizar una pintura especial, ¿no? Efectivamente. Mira, la seda nos retrotraemos hace 5.000 años, casi 3.000 años antes de Cristo, nace en Japón. Y desde entonces la seda pues, es un sinónimo de lujo, de belleza y no por cualquier cosa, sino porque la seda tiene unas características muy importantes. Y ahora hay que pintarla. Y hay dos maneras de pintar la seda. Una con pintura, que llevan química y el color a la seda se fija mediante la plancha o calor, que no es el caso que yo utilizo. Yo utilizo las técnicas milenarias orientales, como se ha pintado desde hace 5.000 años. Son tintes naturales con pinceles naturales y seda natural 100%, sin ningún apresto, sin ningún nada que pueda desvirtuar cuando tú pones el pincel encima. Tiene que ser una seda natural, tal y como la echa el gusanito por aquí, pues así va la seda que yo pinto. Y requiere pues efectivamente unas técnicas y una disciplina y unos conocimientos, porque la seda expande los colores y como al principio el tema te domina a ti, porque no eres capaz de acorralar los colores y hacer con los colores lo que tú quieres hacer, hasta que dominas bien la técnica y entonces se pinta pues como lo más parecido a una acuarela. Justamente lo estaba pensando. En esta época, que es ya prácticamente estamos en Navidad, has hecho algo muy original que se puede utilizar como regalo de Navidad, de cumpleaños, que es el árbol genealógico, que a todos nos gusta. Sí. Yo tengo una serie de productos y a lo largo de mi vida pues he ido incluyendo en un momento pues cristales Swarovski para decorar un poco, en otro momento flecos y los voy incorporando. Y voy siempre creando pues colecciones y cosas que puedan llegar al público de una manera especial. Y una de ellas es, por ejemplo, pues un árbol genealógico para una persona que le pone el nombre de su marido, de su hijo, de sus nietos.
Entonces los vas poniendo en, mira, en cada hoja, pues aquí lleva esta señora que cumplía, eran los 25 años o los 50 años de casada, y les pusimos los nombres de los hijos, de los nietos, en una especie de árbol genealógico que se va haciendo para el momento, o por ejemplo para jubilaciones, es otra cosa que me piden mucho, porque les pone el nombre de todos los compañeros en un acto tan emotivo como una jubilación, como un paso de pasar a otra etapa, ¿no? Pues tiene un recuerdo en el cual te eligen los colores, porque a ella le gusta más el azul o el rojo o cualquier cosa, te eligen para ella, y luego se le pone una dedicatoria y se le ponen los nombres de los compañeros, o le escribes una carta en un pañuelo a tu mujer o a tu hija o a tu pareja o a tu madre, que también es otra cosa que hacemos. Es como coger la seda, es como coger un folio blanco o un trozo de lienzo blanco, y tú puedes hacer ahí lo que... ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un trabajo y en función de qué escoge los colores? Pues mira, un trabajo me puede durar desde 1 hora, 2 horas, hasta 2 días, hasta 2 semanas o 2 meses, depende del trabajo. El último que hice fue pintar 3 metros de tela de mantón de Manila, compañero un mantón de Manila, reproducir el mantón de Manila que me llevaron, pero 3 metros, pues lo querían para un traje. Entonces claro, eso es una obra de chino, me costó pues varias semanas, pero bueno, un día, 5 horas, depende. Y lo que me piden pues va ajustado muchas veces al estilo de vida que tenga, a la personalidad, a veces a los ojos me eligen mucho. Si tiene los ojos azules, pues ya sabemos que va de azul, ¿no? Y entonces combinamos los colores de una manera más o menos clásica para pintar algo que sea abstracto o algo más concreto. Pinto mucho en las hojas de la naturaleza, son muy fuertes y me las piden mucho. Y todo va en función de lo que en cada momento se quiera regalar, del precio que se quieran gastar, que además yo tengo cosas desde 20 o 30 euros o 10 euros hasta lo que quieras, porque a lo mejor le gusta un motivo, pero yo me ajusto al tamaño y al tipo de seda que elijamos. Hay unas sedas más densas, es como yo digo siempre el oro siempre es oro, pero no vale lo mismo una gargantilla que pese 100 gramos como que pese 200, pues aquí pasa con la seda lo mismo. Sabemos que la reina emérita, doña Sofía, ha lucido algo tuyo. Sí. Bueno, pues me cabe la satisfacción de haber trabajado para ella, y algunos regalos personales me han solicitado, lo mismo que el día que estuvo aquí Obama y el rey, pues la que estaba allí en aquel momento, Soraya, llevaba un abanico mío que ha dado la vuelta por el mundo, pues eso te sirve bastante de satisfacción, y mucha gente conocida, y bueno, pues gracias a Dios estoy llegando a gente, no por la importancia que tengan, sino por la proyección, porque luzcan en un acto oficial una cosa tuya cuando el protocolo es tan estricto, pues se supone que ha pasado varios filtros y ha pasado ese filtro de calidad, que es el que yo desde el primer momento me impuse a mí misma tener. No es frecuente, por lo menos por aquí, encontrarse con pintores, con artistas que pinten en seda. Hay poca gente que pinte en seda, hay mucha gente que pinte en seda, pero no a un nivel como requiere, porque todo esto requiere un proceso de elaboración muy específico. Esto se tiene que cocer en un autoclave, tal y como yo pinto la seda, que son con tintes naturales. Luego, una vez que está pintado, hay que fijarlo al vapor, como se hacía hace, como las técnicas milenarias. Entonces tienes que tener dispuesto un autoclave, yo tengo 2, y debidamente enrollado en papel especial, pues se meten a cocer una mañana entera y luego se sacan, y hay otro proceso que es largo, que parece una tontería, pero que no lo es, el proceso de lavado, porque la seda es muy caprichosa y ella despide lo que no necesita. Entonces en un lavado te puedes tirar pues 10 minutos
a veces lavando un pañuelo para que suelte todo el tinte y ya cuando el agua sale blanca, bueno, pues ya tiene lo que necesita y ese proceso y esa no es fácil, no es ya pintar un cuadro, colgarlo y venderlo, hay otra serie de cosas más. Luego se hace muy a demanda y entonces se necesita una infraestructura que muchas veces no, y bastante técnica, porque la seda es muy caprichosa, es que no es como un lienzo, no coges el óleo y pinta y ya está, no, es que la seda se te escurre el color y tienes que ir detrás de ella y es un poco complicado. ¿Qué equipo tienes, Pitina? Porque tu hija trabaja también contigo, ¿no? O por Bueno, lo menos hija, posa tus modelos. Mi hija es mi mejor modelo, claro, y que te voy a contar, ella me ayuda también porque a ella le ha gustado mucho el tema de, pues de marketing, está muy vinculada a mí, una de mis dos hijas, porque tengo otra, lo que pasa es que ella tiene una profesión que requiere menos. Pero María Victoria sí me echa una mano en cuanto a de modelo, muchas veces de acompañarme. Y luego tengo un equipo detrás de gente que trabaja y que la tengo contratada y que tengo más o menos gente en función de la época que estamos. Ahora tenemos que tirar mano de gente, pero en Jaén hay una escuela muy buena de bachiller que terminan haciendo ilustración y cosas de esas, están muy relacionados con la pintura y son una gente magnífica, estupenda. Yo lo que quiero es contratar cuanto más mejor, ir poniendo el pie en cuanto pueda aquí en Marbella, que creo que es un sitio donde voy a terminar. Tengo casa aquí, soy desde hace 20 años marbellí de adopción y me encanta y vengo mucho y me gustaría terminar aquí y relacionarme con este público que es fantástico. ¿Te interesaría la docencia, transmitir, enseñar tu técnica? Pues mira, ahora voy a empezar unos cursos, me han propuesto de la Junta de Andalucía, probablemente empiecen unos cursos para dar a personas de violencia de género y cosas así, me han propuesto, no lo sé si me llegarán a contratar, pero no me importaría dar docencia. Esto es un arte muy bonito que da rienda suelta a la capacidad creativa que tenga cada persona y creo que es muy importante que la gente sea consciente muchas veces del potencial que tiene y desarrollar artístico y potenciar la artesanía en España, que es tan importante y tan valorada, tan poco valorada aquí en España y fuera de España es muy valorada. Yo recibo pedidos como de una plataforma de artesanía de Australia, de Alemania, los abanicos, casi todo es lo que más me solicitan porque la gente se enamora de los abanicos españoles con mucha facilidad. Y fuera tiene una importancia que aquí debemos de ir tomando conciencia e ir dándosela, porque hay muy buenos artesanos y se hacen muy buenos productos y bueno, pues de un artesano, siempre de un artesano sale una pieza única, que hoy en día es como se dice ahora mismo, poner muy en valor, porque hay mucha gente que da ya de lado a lo hecho en serie, a lo de todo igual, yo llevo todo igual, yo quiero cosas que me distingan, por ejemplo, pues mira, una simple mascarilla, como yo tengo aquí, esto es una funda de mascarilla, pues esta mascarilla esto es una funda de mascarilla, yo le meto aquí la FFP2 y bueno, pues ya está, esto es una funda, yo me pongo mi FFP2 y luego le pongo una funda y voy bonita y voy bien. Claro que sí. Voy pues con los colores que yo quiera. Además vas perfectamente conjuntada. Claro, voy perfectamente conjuntada. O sea, yo cojo y manejo los colores, pues tengo dar un puntito más. Esto lo llevo yo y no lo lleva nadie más. Claro. Que es una pieza única. Yo quiero sacar otra como esta y no me sale. Entonces, esa exclusividad que da ahora mismo la artesanía, pues creo que debemos de ir pensando en ella. Claro que sí. Yo sé que desfilaste en el Marbella Fashion Show, pusiste también en el centro de San Pedro, en el centro cultural,
allí Sí. te entrevisté también. También nos Sí, allí. vimos y Yo sabía que te una- había entrevistado 2 o 3 veces. una allí. exposición. Una exposición de me de ofrecieron el Centro de tu Cultural, obra de sí. arte, que a mí creo que fue la primera vez que te entrevisté, que además me causó mucha sensación, porque pintura en seda, digo, la pintura se correrá por la seda, o es algo complicado, pero Bueno, una maravilla. Es una maravilla. Y sobre todo la cantidad de productos que puedes sacar, un abanico, un fular, un pañuelo, una mascarilla, una corbata, un pañuelito de caballero, un traje, un vestido, o sea, es que esto es pintar una pieza y luego, pues venga, voy a hacer abanico, voy a hacer esto, hago hasta felicitaciones de Navidad, ahora estoy haciendo 1500 felicitaciones de Navidad para las empresas. 1500. Y he hecho aquí en Marbella con un mosaico que tenéis precioso en Musibárico, y para un congreso que hubo aquí, pues hice una reproducción de ese mosaico y lo pusimos en una lámina y se le dio como regalo, como un pequeño cuadrito. Qué maravilla. Pues te vamos a dejar porque a las Vale. 2 tienes que estar en el Hotel San Cristóbal, Sí. y son -5. Y en el Bueno. Hotel San Cristóbal, porque hoy es la comida de AMPREM, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, y yo en 5 minutos también llego. Así Vale. que muchísimas gracias. Gracias a Y vosotros. encantada de que hayas estado aquí y de tenerte ahora en AMPREM. Pues muy bien, muchas gracias a vosotros y un beso muy fuerte para ti y para toda la audiencia. Gracias. Pues nos luego. vamos, mañana tenemos cocina aquí en directo Mañana tenemos cocina y cóctel. y cóctel, al ser O miércoles. sea que mañana, no veas tú, cuidado el micro, no te lo lleves, Pepitina. Ay, es verdad. Que te lo llevas y eres capaz de pintárnoslo. Pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, perfecto. Por habernos acompañado y martes, gracias Paco, nos vamos con música. Nos vamos con música, lo que elija Cazorla. Hasta Pues lo que mañana, elija feliz Juana. tarde. Feliz tarde para todos y cuídense mucho.